¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Nos hicimos esperar un poquito para seguir con nuestros eventos de miércoles globales, así que agradecemos nuevamente su preferencia y su interés en este espacio que está hecho para docentes, para personas interesadas en educación y para todos aquellos y aquellas a quienes les interesa conversar sobre temas de ciudadanía global activa, ya que este espacio está para discutir y promover el desarrollo de la misma. Así que agradecemos nuevamente que estén aquí. Mi nombre es Marco González, soy parte del staff de ALEI. Estoy en Asunción, Paraguay. Acá son las 8 de la noche, pero tenemos varias latitudes en nuestra querida América Latina, así que, bueno, buenas tardes para quienes están en Centroamérica, tardecita ya para el norte de Sudamérica, y bueno, nuestros amigos del sur aquí, buenas noches. Vamos a ir iniciando de a poquito para entrar en calor. El tema que nos congrega esta tarde-noche, 5 de noviembre, es Más allá del aula: cómo el educador impulsa la competencia global en los líderes del futuro. Así que vamos a hablar en breve de quién es nuestra invitada especial a este conversatorio. Seguramente ya vieron, obviamente, en los anuncios, pero bueno, en este momento queremos saber más de ustedes, desde dónde se conectan, qué rol y de qué organizaciones son. Pueden comentar qué colegio, escuela, universidad, si son voluntarios de AFS, si son staffs. Queremos saber de dónde son, qué rol ocupan. Pueden compartir el chat, así vamos leyendo. Obviamente nos cuentan de qué país se están conectando, de qué ciudad y cuál es su interés, ¿no? En la sesión de hoy. Así que esperamos que puedan comentarnos. Mientras tanto ya voy saludando. También pueden poner en el nombre del chat eh, de qué país son, qué les trae por aquí esta noche. Yo veo nombres conocidos, pero como decimos acá en Paraguay, no quiero mandar a nadie al frente, así que ya pueden ir compartiendo en el chat sus saludos y comentarnos un poquito qué expectativas también tienen para, para la sesión de hoy. Hola Lidia, un gusto, Lidia de Guatemala. Bueno, siempre tenemos audiencia de Guatemala presente. Bienvenida, Clau, gracias. En un minutito más nos presentamos. Hola, Mónica, un placer saludarte, Mónica de Medellín. Un placer conocerte virtualmente. Ya estuvimos en contacto por trabajo, así que qué bueno que estés por aquí. Buenas noches. Hola, Karina de Argentina, Jacqueline de Uruguay, es la que Secretaría Escolar de Gestión Educativa de la Dirección General Técnica, perdón, de Educación Técnica Profesional. Bienvenida, Jacqueline, qué bueno tenerte por aquí. Magdalena de Argentina, docente en varias instituciones. Te interesa la temática y participaste en otras capacitaciones. Qué bueno saber que ya participaste antes de este espacio también. Excelente. Hola, Loísa de México. Un saludo grande a México, un país querido. Viví mucho tiempo por allá también, así que siempre es bueno recordar. Hola, Isheli, ¿cómo estás? De Guatemala también. Buenísimo. Muchas gracias a todas, a todos. Y bueno, vamos a ir sumando seguramente más personas a medida que vayamos haciendo nuestro conversatorio de hoy. Sin embargo, es bueno siempre recordar para quienes participan por primera vez de este espacio qué es AFS y el impacto que tiene nuestra organización, ¿no? Con más de 100 años de experiencia internacional como organización, creamos programas para que personas de todas las edades participen en una experiencia de intercambio cultural, desarrollen habilidades y destrezas en competencias globales indispensables para el mundo de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? A través de herramientas de aprendizaje intercultural desarrolladas por expertos en interculturalidad y educadores de todo el mundo. Para tener un pantallazo también de lo que es el impacto de nuestra organización alrededor del mundo, tenemos más de 12.000 participantes en programas de AFS por año. No solamente son programas escolares, son programas también para docentes, voluntariados, en fin, una amplia gama de programas, ¿no? Tenemos programas en más de 100 destinos. Hoy en día ya sumamos más de 500.000 ex participantes de programas de AFS, alrededor de 5.000 alianzas con comunidades educativas.
alrededor de 100.000 educadores que forman parte de esta gran red, porque obviamente al trabajar con programas educativos tenemos que estar cerca de las comunidades y por lo mismo cerca de los docentes que también hacen que este impacto crezca día a día a través de nuestros programas y de todo el conocimiento teórico y el aprendizaje que tenemos en la organización, ¿no? También nosotros hablamos mucho de becas, ¿verdad? Inclusive dentro de lo que es a ley, siempre estamos becando docentes para que tengan programas de formación online sobre todo, ¿verdad? Y también estos espacios educativos gratuitos como el que tenemos el día de hoy. Para quienes no conocen todavía el programa de intercambio escolar también es conformado por familias anfitrionas. Sin familias que abran las puertas de sus hogares, no podríamos realizar estos programas, así que más de 8.500 familias ya también forman parte de esta red y obviamente también esas familias no estarían ahí sin el apoyo de nuestros voluntarios, más de 50.000 voluntarios alrededor del mundo que hacen posible que toda esta maquinaria se mueva y que sigan pasando, ¿no? Que sigamos conectando esos mundos y estas culturas. Bueno, ya sin tanto preámbulo, digamos, tenemos ya nuestro tema de hoy, como estaba comentando al inicio, más allá del aula, vamos a hablar de cómo el educador impulsa la competencia global en los líderes del futuro. En este encuentro vamos a reflexionar sobre el papel transformador del docente en la formación de las competencias que el mundo de hoy exige, ¿no? Y nuestra invitada de esta noche es Claudia Rojas. Ella es coach organizacional, es facilitadora calificada de AFC Internacional y voluntaria de AFB Venezuela. Claudia tiene una experiencia muy vasta en lo que es la parte de recursos humanos. Ella ya nos va a contar mejor seguramente, pero bueno, le voy a dejar esa parte a ella. La idea es que hagamos de esto un espacio de conversatorio, como dijimos, así que esperamos que puedan participar. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Así que bueno, por mi parte estaré por aquí como apoyo técnico. Clau, este es tu momento, así que adelante. Marco, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Este es un tema que a mí me apasiona, es un tema que me toca personalmente porque primero admiro muchísimo el trabajo de los educadores y he visto a lo largo de mi carrera, más de 20 años trabajando en recursos humanos, el impacto de ustedes en la vida de todos los líderes con los que me he topado, tanto a nivel organizacional como a nivel de la comunidad y otras personas que tienen roles de liderazgo en diferentes aspectos. Y por eso es un tema que creo que es importante conversarlo y la noche de hoy vamos a estar conversando, más allá de yo dar una charla o yo explicar conceptos. Y a mí me encantaría avanzar, Marco, ¿tú vas a mover los slides o quieres que yo los comparta? Sí, a mí me encantaría comenzar con una frase de esta profesora de la Universidad de INSEAD en Francia, que ella es especialista en temas de interculturalidad y ella es profesora de la Escuela de Negocios de esa universidad. Y voy a comenzar con esta frase porque para mí hace todo el sentido del mundo cuando estamos conversando del tema de competencia global. Y ella dice, muchas personas con la mejor de sus intenciones no se preparan para entender las diferencias interculturales porque creen que si se focalizan únicamente en entender las diferencias individuales, eso va a ser suficiente. Eso nos pasa en el mundo corporativo, nos pasa en las organizaciones no gubernamentales, en las escuelas e inclusive en Latinoamérica nos pasa muchísimo porque pensamos que como hablamos el mismo idioma, somos parecidos. Y la verdad que no es así. Aunque hablemos el mismo idioma, estemos en el mismo continente, seamos todos latinos, somos muy diferentes y valoramos cosas diferentes o demostramos las cosas de una forma distinta, muy relacionada a nuestros valores culturales. Y sobre todo en el ámbito profesional, cuando ya sus alumnos van a la universidad y se gradúan, es donde esto más se ve. Y en la lámina siguiente les voy a mostrar el impacto que tiene el desarrollar esta competencia global en la forma como nos relacionamos cuando estamos en cualquier contexto en el que interactuamos, sobre todo cuando somos parte de un equipo. Y ella desarrolló una escala o un modelo de 8 escalas para manejarse efectivamente en contextos multiculturales. Fíjense cómo
Estas escalas son diferentes dependiendo del país en donde estamos, la forma como nos comunicamos, la forma como evaluamos a otros, la forma como influenciamos o persuadimos a otros, la forma como lideramos a otros, la forma como tomamos decisiones, la forma como generamos confianza. Los latinos, por ejemplo, generamos confianza muy diferente a los asiáticos o muy diferente a los anglosajones. La forma como manifestamos que estamos de acuerdo o no en una situación y también la forma como manejamos el tiempo. Y estas escalas impactan directamente la efectividad de un equipo. Y cuando yo hablo de un equipo me refiero en cualquier contexto, a nivel organizacional, el equipo de ustedes como profesores en sus colegios, el equipo de una comunidad que esté trabajando en un proyecto donde haya diversidad cultural y donde la competencia global sea importantísima, tenerla desarrollada para manejarnos efectivamente. También nos pasa muchísimo que dentro de nuestro mismo país, tenemos culturas diversas. Los del norte son diferentes a los del sur, los del este son diferentes a del oeste, y aunque son sutiles las diferencias, tienen un impacto en todas estas escalas, y ahí es donde se ve afectada la forma como trabajamos o la forma como nos conectamos. ¿Puedes pasarle la lámina? Y esto va muy atado a unas dimensiones culturales que si ustedes ya han hecho los programas de AFS ya lo han visto, que fueron las dimensiones de valores culturales desarrolladas por un señor llamado Hofstede, donde él habla de 6 dimensiones culturales que están representadas, puedes ir a la siguiente lámina, a 6 dimensiones culturales que demuestran lo que para nosotros es importante o deja de ser importante. Y él calificó estas dimensiones como en 6 rubros. Y hay 2 de ellas que impactan muy de cerca la forma en cómo nos relacionamos. Aquí es cuando hablamos de la jerarquía o la distancia al poder, dependiendo del país en el que estemos o la cultura de la que somos parte, tendemos a ser más jerárquicos o menos jerárquicos. Y nosotros podemos ver inclusive dentro de Latinoamérica esas diferencias. También podemos hablar de culturas que son más colectivistas y más individualistas, y dentro de la misma Latinoamérica podemos ver que algunas son más colectivistas, todas somos colectivistas, pero unas un poco más o menos que las otras. Esto es a nivel cultural, pero también nosotros a nivel individual, dependiendo de las experiencias que hemos tenido, podemos estar en una parte u otra del espectro. ¿Por qué esto es importante? Porque esto va a influir en la forma en cómo nos comunicamos y en la forma como interactuamos con otros. Y muchas veces estos valores que están intrínsecos a nuestras culturas son inconscientes. Entonces, esa es la manera como cuando nosotros conversamos tendemos a ser más directos cuando hablamos. En unas culturas somos menos directos. Probablemente dentro de un mismo país, por ejemplo, yo soy venezolana y dependiendo de la región de Venezuela donde yo estoy, somos más o menos directos. Hay más o menos jerarquía. Y también hoy en día, y esto ya es una opinión muy personal, las generaciones están cambiando y estos valores también se están moviendo un poco. Y todos estos conceptos entran dentro de lo que es el conocer o desarrollar la competencia global. Y además, y podemos ver en la siguiente lámina, tener conciencia de esto y tener conciencia en la forma como nos comunicamos a nivel cultural también impacta en la forma en cómo solucionamos conflictos. Por ejemplo, si yo pienso en cómo solucionamos los conflictos en Venezuela, es un poco distinto probablemente a cómo los solucionamos en Guatemala, en Argentina o en Colombia. Y dentro del país, dependiendo de la región. En unos lugares somos mucho más directos, en otros lugares somos menos directos, en unos lugares somos más expresivos o menos expresivos. Entonces, fíjense, yendo muy rápido por estos conceptos, el impacto que tiene el desarrollo de la competencia global en la forma como interactuamos. Y cuando nosotros hablamos de competencia global, estamos hablando de diferentes cualidades que impactan la forma como nos relacionamos. Entre ellas, cómo manejamos los conflictos, cómo manejamos la empatía, cómo nos comunicamos, como ya los mencioné, qué valoramos y qué cuidamos. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener a lo largo de la noche una serie de conversaciones que van a estar realizadas entre nosotros mismos, donde vamos a ir construyendo y conversando el por qué es importante o cuál es el impacto que tiene el educador en el desarrollo de estas competencias y el impacto que esto tiene en los líderes del futuro. Hoy en día nos movemos en un mundo mucho más, cada vez más globalizado. Ya el mundo es globalizado, no me quiero imaginar en unos 10, 15 años. Si ustedes ahorita son docentes del área primaria, en unos 10 años
sus estudiantes van a ser profesionales y en unos 20, 25 años, ellos van a ser los líderes de sus países, de las corporaciones, de organizaciones no gubernamentales y lo que de aquí a allá este, exista, ¿no? O sea, para mí hay una relación muy estrecha entre la función o el rol que ustedes tienen en esos líderes que estamos creando nosotros para el futuro. Y formarlos a ellos y desarrollarle esta competencia de temprana edad marca una diferencia impresionante. ¿Y por qué? Porque dentro del concepto de competencia global hablamos de ser más efectivos en la forma como nos comunicamos, como mencioné anteriormente, habla de empatía, habla de aceptar diferencias, habla de suspender juicios. Y cuando nosotros logramos desarrollar esas habilidades, nos conectamos de una forma mucho más humana. Y yo les hago la pregunta, y me encantaría iniciar nuestro conversatorio con esta pregunta. Si ustedes piensan en su propia época de estudiantes, unos años atrás, ¿cuál es la diferencia más grande que ven entre el mundo para el que ustedes se preparaban y el mundo para el que están preparando a sus alumnos hoy en día? Me encantaría que dos, tres, cuatro personas compartan. Les voy a dar un minuto para que reflexionen esta pregunta que es sencilla pero profunda y compartan su reflexión con los que estamos acá. Hoy somos ¿cuántos? Somos 16 personas en la sala. Podemos tener una discusión bien interesante. Entonces, bueno, quien quiera compartir de primero e iniciar Bueno, este diálogo, bienvenido. Jacqueline. buenas noches. Buenas noches desde Uruguay. Yo soy docente de UTUY y aparte trabajo como secretaria también en un centro escolar y de gestión educativa en la UTU Central. Y claro, la gran diferencia de nosotros cuando estudiábamos y ahora es lo principal, claro, digo, le acerca mucho más lo que es poder ampliar sus conocimientos y le facilitan más la inserción al trabajo también, ¿verdad? Ok, gracias por compartir eso, Jacqueline. ¿Quién más le gustaría compartir la reflexión? Vilma. Y bueno, buenas tardes a todas. Soy Vilma Saloj, Maya Cachiquel de Guatemala. Creo que es una pregunta bien curiosa y me hace sentir como, bueno, digo, soy de los 90 como millennial, si no estoy mal, entonces creo que hay mucha gente frente a mí como una generación en el que se estaba formando en el siglo XIX para unos retos en el que realmente de la globalización, como mencionabas, toda esa aceleración tecnológica en su momento y ahora, y para ahora, para las señoritas a quienes nosotras formamos, creo que es como ese mundo de incertidumbre que no sabes exactamente qué viene en el futuro, pero que tienes que, es como enfatizar en ellos habilidades para la vida, ¿verdad? Y eso es algo que se ha escuchado mucho constantemente. Y también otro reto que noto es la inteligencia artificial y aún en nuestros pueblos indígenas, en nuestros territorios, no ha llegado la computadora. Entonces, no hay buena señal de internet. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos un doble o triple reto, ¿verdad? De cómo seguimos cerrando esa brecha de inaccesibilidad de muchas áreas. Entonces, creo que esa parte me parece bien interesante y bien curiosa esa pregunta que nos hacen. Gracias. Gracias, Vilma. Y tú dices algo que es sumamente importante. Probablemente el mundo en los 90, en el que 90, los 80, en el que muchos de nosotros nos formamos, era un mundo mucho más local, un mundo menos amplio, donde no había una tecnología tan amplia como la hay hoy en día. Y el mundo es totalmente diferente. Y me encantó lo que dijiste porque hoy es un mundo donde se mezcla lo tecnológico con lo humano. Y no podemos dejar que lo humano pase a un segundo plano, aunque la tecnología sea nuestra herramienta más importante, porque al final somos seres humanos. Y además estamos lidiando todavía con sectores donde no hay tecnología y ellos son parte de nosotros. Gracias por traer eso tan importante. ¿Alguien más quiere compartir?
¿Están reflexionando todavía? Más nadie, Marco, ¿algo que tú quieras agregar a esta pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? Ah, Mónica, gracias. Adelante, Mónica. Sí, creo que pues anteriormente de pronto nos preparaban para un mundo más individualizado y hoy pues preparamos a nuestros estudiantes, yo que soy educadora, para un mundo donde haya más trabajo en equipo, para un mundo donde se piense en diferentes roles, no solamente desde lo individual, para un mundo donde, aunque si bien estamos conectados con toda esta era de la tecnología, vemos también de manera favorable la importancia de lo que se puede tejer en las redes, de lo que se puede tejer en la internet, que ya sencillamente este no es un obstáculo para poder justamente tener estas relaciones interculturales, aportar y tener este contacto con otras culturas. Antes, gracias a la tecnología, es que hoy podemos estar, digamos, en esta reunión aprendiendo sin que esto sea un obstáculo. Entonces, yo creo que la gran diferencia es la tecnología, pero también ese trabajo en equipo. Así es, Mónica, y tú usaste una palabra clave, esa, esa conectividad a nivel global. Hoy estamos conectados personas de diferentes países en un mismo sitio. Antes eso probablemente no lo podíamos hacer y eso es parte de esas habilidades blandas que tenemos que ir desarrollando nuestros estudiantes para que ellos se muevan de una manera efectiva en el mundo y sean los líderes que queremos tener en un futuro, porque ellos van a ser nuestros líderes en unos 20, 25 años. Milton, gracias, Mónica. Hola, yo creo que también una diferencia es el tema como de las demandas del mercado. Yo creo que antes había mucha idea de que usted se gradúa, va a la universidad y va a conseguir trabajo. Creo que ya esa no es la realidad hoy en día. Entonces, al menos en Costa Rica, en un lado positivo, ha aumentado mucho el acceso a la educación superior, pero también eso quiere decir que hay muchas personas con títulos de bachillerato y maestría que no consiguen trabajo. Entonces, creo que también es mucho ver suena un poco feo, pero cómo el mercado también tiene ciertas demandas y cómo podemos buscar un balance entre un enfoque social, lo que el mercado ocupa, lo que a los chicos les interesa y buscar cómo balancear como esas cosas para que igual puedan tener como un trabajo al salir de los sistemas educativos, ¿verdad? Así es, y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo, que yo he observado a lo largo de mi carrera reclutando jóvenes es que el impacto, los valores que el colegio les da son muy fuertes, inclusive más fuertes de los que adquieren durante su etapa universitaria. O sea, a lo largo de de mi carrera, mientras reclutaba grupos de jóvenes recién graduados, observaba sus conductas y me daba cuenta que dependiendo del colegio que venían, se comportaban de una forma distinta o tenían valores diferentes. Entonces es donde vemos el impacto tan grande que ustedes en su rol como educador tienen en la formación de los futuros líderes que vamos a tener. Y la siguiente pregunta está muy relacionada a todo lo que estábamos hablando. Y esta pregunta la vamos a conversar en los breakout rooms, en grupos pequeños. Entonces, fíjense, cuando ustedes escuchan un mundo cada vez más global, que lo mencionaron algunos de ustedes en la pregunta anterior, ¿cuál es el primer desafío o la primera oportunidad que se les viene a la mente para sus estudiantes? Los vamos a invitar a salas pequeñas para que entre ustedes discutan esta pregunta y las podamos conversar. Bueno, tenemos tres grupos y vamos a tener 7 minutos más o menos. ¿Está bien? Después volvemos a plenaria y sería bueno que una persona del grupo pueda comentar, hacer como un mini resumen de lo que estuvieron discutiendo, ¿ok? Gracias, Marco. Listo. Salas abiertas. Si alguien tiene problemas para acceder a salas, nos avisa y ahí vamos gestionando. Eduardo, Lama, si tienen dificultades para acceder, nos avisan.
Si Déjame no, compartir la pregunta en el chat. dale, Clau. Súper. Yo voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Eduardo, ¿nos escuchas? Eduardo, Lama, pueden participar en el chat si es que no ¿Paró la tienen alguna grabación? dificultad. No, sigue trabajando. Sí. Ok, súper. Waiting room. Clau, un ratito, estamos viendo. Están interactuando. Buenísimo. Ah, ya la cerraste. Sí. Ya ahí vuelvo a grabar y ya cuando terminemos la discusión vuelvo a compartir pantalla, ¿ok? Ujú. Yo a veces atiendo el culture chat y es así, 5 minutos de presentación y después tú vas a los breakout rooms. Y es la parte que a mí más me gusta. Sí, de una. Bienvenidos. Espero que hayan tenido suficiente tiempo para conversar. Siempre nos dicen que no es suficiente. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere compartir? Bueno, vamos a iniciar por acá. Ok, Leilani. Ok. Hola, mucho gusto. Leilani Gallegos de Tabasco, México. Y me tocó estar en la sala con la maestra Itzcheli y Magdalena de Argentina y de Guatemala. Y pues estuvimos conversando y tomamos algunas notas sobre la pregunta. Y bueno, nosotras coincidimos que, eh, ¿cómo era la pregunta? A ver, vamos a La ponerla. voy a, la voy a leer nuevamente. Cuando escuchan un mundo cada vez más global, está de hecho en el chat. Ahora la comparto nuevamente. Ujú. ¿Cuál es el primer desafío o la primera oportunidad que se les viene a la mente para sus estudiantes? O sea, ¿cuáles son Sí. esos desafíos que ustedes creen ellos tienen o, u oportunidades cuando ustedes escuchan un mundo cada vez más global? Así es, nosotras compartimos que las oportunidades que tienen los chicos es el acceso a las diversas culturas de las personas, promover el respeto, poder conectar con otras personas y algo muy interesante que no solamente nos quedáramos en el contexto físico, sino podríamos ya conectar con otras personas de así como estamos ahora y promover la cultura del respeto y de la paz, el compartir, el conocerse a uno mismo y el conocer a los demás. Y también sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras culturas. Asimismo, erradicar y suspender los prejuicios que existen, aprender a ser curiosos y coincidimos también que los idiomas no son barreras. Hay una gran pluralidad de lenguas y pues todas son valiosas y algo muy importante también que podemos fomentar la amistad con otras personas sin importar la edad, la religión, el color de piel, entre otros aspectos. Y a grandes rasgos, pues, eso nosotros conversamos. Ok, gracias por eso. ¿Y conversaron o les dio tiempo para conversar sobre los desafíos que ellos se podrían encontrar cuando escuchamos esa palabra, un mundo más global? Sí, sí estuvimos ahí platicando en cuanto a los desafíos. eh, eh, Platicábamos, si me puede apoyar aquí Magdalena, en cuanto a la parte de los desafíos, por favor. Uno de los desafíos que habíamos compartido era, habíamos determinado, perdón, ruidito, era saber cómo interactuar en esos otros espacios si no están formados antes, ¿sí? Y también muchas veces hablamos de no tener prejuicios, no tener estereotipos y dicho más así,
Más específicamente, nuestra compañera Ixcheli aportó suspender el juicio antes de conocer. Esos son como grandes desafíos. Gracias, Magdalena. Y me encanta lo que están diciendo porque fíjense la cantidad de oportunidades que ustedes están hablando. Y ahí es donde entra la competencia global. Es cómo yo, a través de desarrollar la competencia global, los ayuda a ellos a poder ser efectivos o poder navegar esa cantidad de oportunidades que ellos pueden tener. Porque es importante, como dijo Magdalena, que ellos tienen que el desafío es no saber interactuar en esos espacios. Y ahí es cuando entra la competencia global, que nos ayuda a interactuar efectivamente en ese espacio. Valga la redundancia. Gracias a las dos. El otro grupo, en el otro grupo teníamos a Karina, a Lidia, a Milton y a Vilma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eh, Karina. bueno, yo voy a comentar lo que me acuerdo a grandes rasgos y los chicos pueden aportar, sumarse, seguro que va a haber algo para agregar. Se planteó como desafío el aprendizaje del inglés, como uno de los desafíos para poder estar a la altura de las circunstancias como educadores en el mundo de hoy. Y luego también se comentó, se charló en qué medida, ¿no? El inglés sí como herramienta válida para poder insertarnos e insertar a los chicos en el mundo cada vez más globalizado para que puedan ser parte, pero la importancia de poder preservar y cuidar el color local de cada uno de nuestros chicos, ¿no? De cada una de nuestras naciones. Entonces, bueno, como educadores, tratar de encontrar, uno de los desafíos sería tratar de encontrar ese equilibrio o justo balance entre hasta qué punto globalizamos, que es necesario, que y hasta qué punto y de qué manera o en qué medida preservar el color local, lo que nos hace específicos, lo que nos hace únicos, lo que nos define y nos identifica, ¿no? Bueno, básicamente creo que fue eso. No sé si me estoy olvidando de algo. Gracias, Karina. ¿Alguien más de ese grupo que quisiera compartir algo? Porque Karina dijo algo que es súper importante cuando estamos desarrollando competencia global y que tenemos que tomar en cuenta siempre. No sé si alguien más del equipo quiera conversar. O Lidia, Milton, Vilma. Hola, mucho gusto. Pues la verdad es de que Karina abarcó todos los temas que conversamos durante la mini sesión que tuvimos y sí hablábamos más que todo que algo que sí nos costaba mucho era el idioma, ¿verdad? Y que la mayoría de personas lo que pide que todos hablen es inglés, ¿verdad? Para poderse comunicar de una mejor manera. Más sin embargo, Milton comentaba de que para ser profesionales es requerido ahora el inglés para algunas empresas, porque la mayoría trabaja internacionalmente, entonces se necesita de este idioma para poder trabajar en estas empresas. Gracias, Lidia. A lo que es interesante en el mundo hoy en día, es un mundo también cada vez más nómada, más independiente, donde las personas trabajan de una forma colaborativa y tienen varios proyectos al mismo tiempo y definitivamente el inglés es un idioma universal. Y Karina comentó algo bien importante que está muy relacionado con lo que llamamos nosotros la competencia global y tiene que ver con conocerme yo bien, entender mis valores bien, conocer mi cultura bien. Porque cuando estamos compartiendo, interactuando con una persona de otra cultura, vamos a tener diferencias, vamos a tener similitudes, ¿cierto? Y en la medida en que yo me conozca bien, yo conozca bien con qué me identifico, quién soy yo, qué es importante para mi cultura, también va a poder interactuar de una forma distinta o de una forma más empática con el otro. Magdalena. Sí, yo quería volver un poco a la cuestión de los idiomas. Acá estamos haciendo interculturalidad y no estamos hablando inglés. Muchas veces no sé, evidentemente no puedo ser necia y decir, no voy a hablar inglés porque no.
pero valoricemos nuestra lengua, que es la segunda. Entonces tenemos una riqueza muy grande. Digo nuestra lengua porque en mi caso es mi lengua materna, pero estimo que aquí hay muchos otros que hablan español como segunda lengua, ¿no? Y habrá otras. Y aprender en una lengua otra es una riqueza y nos lleva a mirar y a ver las culturas desde otro lugar. Lenguas, reflejo de cultura, la lengua nos dice cómo piensan los otros, cómo organizan los otros, de qué manera ven el tiempo, a las personas. No, no, no sé, voy a decir algo muy cortito, pero sin ánimo de generar polémica. Veo que Milton ha puesto entre paréntesis sus pronombres. Y eso es un dato cultural. No todos hacemos eso. Yo en este momento no puedo prender la cámara. Si me vieran a mí, yo voy rumbo a los 60 años. Y en esta instancia me ha costado, por ahí alguien habló antes de la edad también, acostumbrarme a que la gente coloque su pronombre, pero lo acepto, lo he comprendido. Y me parece por ahí, no sé si será mi experiencia, que las formaciones cuando se dan todas en inglés o las conferencias se dan todas en inglés, a veces en vez de sumar, restan. Es decir, yo me sumé a este y lo primero que pregunté es, ¿voy a tener que ponerme los auriculares, buscar el traductor y hacer todo eso? ¿O voy a poder hacer interculturalidad en la lengua en la que me siento cómoda? O sea, esa es una mirada como para que quede reflexionando, me parece. Perdón, en mi opinión. Gracias, Magdalena. Yo quiero rescatar varias cosas de lo que hablaste, ¿no? Tomando el ejemplo que diste con Milton, por ejemplo, hoy en día, además de tener diferencias culturales, también tenemos diferencias generacionales. Y las diferentes generaciones también tienen valores que los distinguen y los hacen ser una generación, y eso se mezcla también con la parte cultural y la forma como interactuamos. Y yo creo que la riqueza de desarrollar una competencia global tiene muchísimo que ver con cómo yo soy capaz de interactuar efectivamente con aquel otro que es diferente a mí. Y yo valoro esa diferencia, reconozco esta diferencia, pero de igual forma me puedo conectar de una forma empática. No importa la religión, no importa el color, no importa este, el idioma, no importa las diferencias generacionales, sino cómo yo con tu diferencia me logro conectar igual y poder lograr una interacción mucho más armónica. Gracias, Magdalena, por traer eso. Bueno, vamos entonces con el próximo grupo que estuvo compartiendo esta reflexión, que es de Caro, Eduardo Miguel, Eloísa y Mónica. ¿Quién de ese grupo quisiera compartir? Voy a Caro. compartir, pero por supuesto, Mónica, Eloisa, Eduardo, que nos estuvo escuchando también, cuando quieran pueden participar. Creo que hablamos de varias cosas y lo primero es que ahora es mucho más fácil acceder a esa globalidad. Antes tenías que esperar a viajar o esperar a que alguien viajara o encontrarlo en un libro. Ahora accedes en tu celular, en tu computador, y realmente de una forma muy fácil a todos los países que quieras en un momentico. En 3 minutos ya conoces la bandera y el himno y la mitad de la cultura. Pero eso entonces también que crea desafíos de muchas maneras, crea desafíos de cómo estamos filtrando esa información, cómo estamos entendiendo la información, cómo nos apropiamos de ella y cómo la usamos, cómo se forma ese pensamiento crítico en los jóvenes para que sean capaces de reconocer qué información es valiosa y cómo la utilizan. Bueno, tal vez toda la información es valiosa, pero cómo se utiliza. Y por supuesto los desafíos de cómo los docentes hacen para integrar esa tecnología dentro de sus aulas, cómo hacen para hablar de la tecnología, para sacar el mejor provecho, para en serio hacer que sea parte de la formación y que nos acerque a las culturas. Creo que los intercambios virtuales ayudan un montón, pero siempre que estén acompañados de una reflexión de cómo me entiendo con el otro y cómo hago para estar cómodo con el otro y podamos hablar
Un mismo idioma, no en términos de lengua franca de inglés, sino un mismo idioma en términos de vamos a respetarnos y vamos a entender nuestras diferencias y construir a partir de ahí. Gracias, Caro, con lo que estás diciendo. Creo que mencionaste algo sumamente importante, el rol que tienen ustedes como educadores en guiar a esos estudiantes, en tener una mirada mucho más crítica y una mirada donde ellos sean capaces de realmente utilizar la información o lo que tienen al frente de una forma correcta para generar nuevamente lazos e interacciones de una forma distinta. Me parece muy valioso lo que estás diciendo y ahí es donde yo escuchándote y escuchando las otras reflexiones, me animo a decir que el rol que ustedes juegan en la formación es extremadamente crucial, porque tienen hoy en día al frente una cantidad de personas o seres humanos que tienen desafíos cada vez más grandes. Hoy en día es la tecnología, hoy estamos en Zoom y yo a veces me pregunto, en 15 años estaremos que en hologramas y estaremos unos al frente de otros interactuando como que si estuviésemos en el mismo sitio pero estamos en otro país. No sabemos lo que va a pasar. Lo cierto es que ya existe una tecnología y una capacidad de interactuar muy distinta a la que teníamos inclusive hace 5 o 10 años. O sea, la pandemia fue hace 5 años apenas y el mundo cambió radicalmente después de eso. Entonces, en la forma en que estamos formándonos, que tenemos que formar o eso que tenemos que reforzar en las personas que tenemos al frente es distinta. Y yo siempre hablo la palabra líder del futuro, pero la verdad es que más allá de que tengas una posición de liderazgo, creo que, que cada quien es líder de de su pequeño espacio y el impacto que va a tener en las 5 personas que lo rodean. Por eso, para mí, el rol de ustedes como educadores siempre ha jugado y seguirá jugando un papel crucial y más hoy en día en el mundo que están, este, que estamos interactuando. ¿Alguien más del grupo de Carolina, Eloísa, Eduardo, Mónica que quieran compartir? Pues sí, efectivamente lo Wow. que me comenta Caro es de platicamos sobre el desafío de la tecnología, ¿no? Que si sabemos encauzar a nuestros estudiantes para que la apliquen positivamente, eso es bueno, porque ahí con la tecnología es jugar también en que pues un arma de dos filos, ¿no? La utilizamos correctamente o no la utilizamos correctamente. Entonces ahí es muy importante el papel que juegan de alguna manera nuestros educadores, ¿no? Porque sí es difícil sobre todo con la juventud, ¿no? De que la apliquen adecuadamente, ¿no? Y también la otra que decía la compañera que hay lugares en que todavía no tienen esa oportunidad de que les llegue la tecnología, ¿no? Entonces también, pues ese es otro desafío de alguna manera. Entonces, pues sí, fue lo que platicamos. Uno de los desafíos es la tecnología, que afortunadamente nos deja pues saber mucho, como comentaba Caro, de que si tú antes querías saber de algún país, tenías que irte a un libro, estar horas ahí investigando toda su cultura y ahora no, ahora en segundos, pues rápido tienes toda la información, ¿no? De cualquier país, no nada más de uno, sino de muchos países y pues es muy buena, pero utilizándola adecuadamente. Gracias, Eso. Eloísa. O sea, digamos que la Eso. tecnología es el qué, o sea, la herramienta que tengo, el qué, y la competencia global, la forma en que interactuamos es el cómo. O sea, la medida en que desarrollamos esta competencia en las personas, logramos una mejor interacción. Bueno, gracias a todos. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que está muy conectada, pero nos hace profundizar un poquito más en este tema. Vamos a seguir profundizando. Entonces, en línea con lo que estábamos conversando, y ya algunos de ustedes lo medio mencionaron en esta conversación, es por qué la competencia global entonces es un tema urgente para un estudiante en nuestra región o país y no solo para alguien que se plantea trabajar en una multinacional. A veces vemos que tenemos que desarrollar estas capacidades porque yo quiero trabajar en una empresa multinacional. No, ustedes mencionaron, hoy en día estamos en un mundo más interconectado y hay diferentes formas de interactuar y hoy en día es mucho más fácil accesar. Entonces, la pregunta que tenemos ahora y los vamos a invitar nuevamente a las salas es ¿por qué la competencia global es entonces un tema urgente?
para un estudiante en nuestra región, en Latinoamérica o en nuestros países, y no solo para alguien que se plantea trabajar en una multinacional. ¿Están listos para las salas? De mi Voy a lado, sí. compartir la pregunta en el chat nuevamente. Buenísimo. Abren salas y nos vemos en un ratito más. Estamos volviendo de las salas, iniciamos de vuelta la grabación. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo les fue esta vez? ¿Quién quisiera compartir? Los veo a todos con cara reflexiva. Muy bien, vamos a recordar entonces la pregunta que hicimos aquí. ¿Por qué la competencia global es un tema urgente para un estudiante en nuestra región o en nuestro país? Y no solo para alguien que planea trabajar en una empresa multinacional. Una competencia es la capacidad de una persona para aplicar de manera efectiva sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un contexto determinado, logrando así resultados específicos. Gracias, Jacqueline. ¿Y por qué entonces desarrollar esta competencia específica, competencia global, sería urgente en nuestra región o en nuestro país? Para mí, gracias, creo que fue bastante enriquecedora hablar con las compañeras. Creo que para mí es urgente porque para ir cerrando las brechas. No sé cómo usan mucho esta frase del cerrar o abrir brechas, porque yo siento que mientras si no hablamos, no enfatizamos en nuestras aulas desde los diferentes cursos, desde los diferentes currículums que desarrollemos, mientras no conectamos lo local, lo nacional y lo global en el aula, esto va a generar más desconexión, ¿verdad? Más desconexión que lo que esté pasando en la guerra en Gaza o en Palestina o en otros lugares. Bueno, no es conmigo, no me interesa, ¿verdad? Pero qué pasa en un mundo en el que debemos ver los derechos humanos, donde debemos velar por defender nuestros territorios, que es muy importante, ¿verdad? Que conectemos esas reflexiones y que podamos tener empatía, ¿verdad? Con la gente que aunque no lo esté sufriendo en mi comunidad, pero también tener esa empatía. Entonces creo que esa parte de la conexión entre diferentes regiones del mundo, pero también nuestro rol como docentes es justamente generar ese espacio en el que podamos reflexionar de temas globales como también locales. Nada más. Gracias. Gracias, Vilma. ¿Quién más? Yo luego rescato varias cosas de las que Vilma dijo que son muy relevantes para este tema, ya que el índice de su aplicación en Latinoamérica es crucial porque fomenta la productividad y competitividad económica, mejora la calidad educativa al hacerla más relevante para el mundo real y prepara a la población para enfrentarle la imprevisibilidad y el cambio constante del siglo XXI. Gracias, Jacqueline. ¿Alguien más? No sé si Cari Nosotros lo... hablamos, sí, hablamos de muchas cosas, hablamos de entendimiento regional, de iniciativas regionales, de cómo, y basados un poco en la defensa del español, no es el ataque al inglés, sino la defensa del español y la defensa del portuñol regional. En la ley se habla portuñol, portugués y español. Somos un continente que, bueno, un subcontinente que habla dos idiomas y tenemos mucho poder para unirnos y trabajar, pero eso también implica reconocernos, identificarnos y poder interactuar entre nosotros. Y creo que de ahí nace la importancia de hablar sobre interculturalidad, hablar sobre entendimiento y hablar sobre por qué tienes que trabajar con el otro desde la diversidad y de la diferencia para construir. Y hablamos de lo que están hablando, o sea, las guerras se evitan entendiéndonos, los conflictos se evitan entendiéndonos, hablando mejor, bajándole el nivel a la discusión, porque todos discutimos con los taches puestos, pero eso también parte de no entendernos y de no entender al otro y de dónde parten nuestras diferencias. Y bueno, aquí podemos meternos en teoría cultural profunda, pero creo que lo más importante es, entre más nos conocemos a nosotros y más entendemos a los demás, menos conflicto va a haber
porque más posibilidad de llegar a un consenso podemos tener. Em, ese creo que fue, Eloisa, tú, corrígeme, pero creo que esa fue nuestra discusión. Sí, efectivamente, Caro, estamos de acuerdo. Este, ese era lo que decíamos, que en el continente pues somos regionalistas, ¿no? Y sí, efectivamente, como decía Caro, si no nos ponemos de acuerdo en, simplemente poníamos un ejemplo de cuando vas a un partido de fútbol, ¿no? Que tú vas a apoyar a tu equipo, ¿sí? Y no vas para agredir al contrario, sino que ahí, pues apoyando al equipo pues nos entendemos mejor para que no pues precisamente para evitar las guerras, ¿no? Y como decía hace rato también la compañera, dice, pues no, no que no nos importen las guerras, pero pues no ponernos de acuerdo con el otro, sobre todo la comunicación, ¿no? Es muy importante. Gracias a las dos. Por aquí Mónica dice prepararlos para construir un mundo más solidario, sostenible y creativo. Yo quisiera rescatar varias de las cosas que ustedes mencionaron y primero hay una frase que a mí me encanta que es piensa global y actúa local. Al final todos vivimos en el mismo planeta y lo que hagamos no importa en el continente en el que estemos, nos afecta mundialmente. Y lo vemos hoy en día con el tema del clima, con el tema de la contaminación, con la economía. Es un efecto es un efecto tipo dominó. Lo que pasa aquí empieza a impactar al resto. Entonces, cuando nosotros entendamos que somos partes de un mundo y que, como ustedes bien decían, interactuemos de una forma distinta y mucho más empática y solidaria, a poder llegar a soluciones. Y otra de las cosas que para mí la interculturalidad se ha convertido en un factor diferenciador es que en la medida en que yo me puedo entender mejor y yo puedo ver las diferencias, también puedo ver tu potencial. Y eso nos puede pasar inclusive regionalmente entre países. En la medida en que me entienda yo y te entienda a ti mejor, yo puedo ver tu potencial como argentino, como venezolano, como guatemalteco. Y si todos vemos el potencial de cada uno, podemos ser un continente mucho más fuerte. Leilani está diciendo muy interesante la charla. Ay, me tengo que retirar. Gracias, Leilani, por participar y por conversar. Entonces, definitivamente pareciera que sí es un tema urgente donde ustedes como educadores tienen un rol sumamente importante. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de avanzar? Nos quedan unas cuantas preguntas para discutir. Bueno, Marco, entonces creo que podemos continuar y aquí vamos a utilizar un Menti y vamos entonces empezamos por pensando en grande y yéndonos a cuando estábamos jóvenes, cómo era la educación en ese momento, ya estamos aquí yéndonos a preguntas mucho más puntuales. Y aquí una pregunta puntual es, hemos venido conversando de la competencia global, hemos hablado de la importancia, hemos hablado que eso involucra suspender juicios, empatía, pensamiento crítico, flexibilidad, poder ponernos en los zapatos del otro, entendernos a nosotros, valorar nuestra cultura. Entonces, pareciera que la competencia global es algo grande y muy amplio. Y si tuviésemos que traducir eso en unas habilidades concretas para el aula, ¿cuáles serían? Y ahí les pido que ustedes piensen en una o dos y contesten ese menti. Ya que Y ahora, hablamos de Marcos, tecnología también, porque fue un tema que se mencionó mucho. Ahí compartimos en el chat el enlace, en dado caso que no puedan escanear el código QR, tienen que ingresar a ese enlace y colocar ese código. ¿Ok? Vamos a dar un minutito, ¿verdad? Para que puedan escanear, si no ingresar al link, poner ese código y responder las preguntas. Entonces ya después Clau puede compartirnos cuáles son los resultados. a ver, ya, de hecho empezaron a responderla cuando Ah, quieras. Me permites compartir. bueno, claro. Ya vamos viendo.
Mi pantalla es un poco pequeña para tener zoom y mente al mismo tiempo y no me Se dejaba ve, mover. Entonces, se según lo ve. que vemos acá, la competencia global, que es algo que suena muy grande, si la traducimos en palabras concretas, para el aula tiene que ver con habilidad de escucha, efectivamente, tiene que ver con resolución de problemas, tiene que ver con pensamiento crítico, entender al otro, al que me rodea, tiene que ver con creatividad para solucionar, tiene que ver mucho con diversidad. A veces tendemos a hablar de diversidad como algo que es muy ajeno o de culturas diferentes y realmente diversidad. En esta sala hay mucha diversidad. Resiliencia, pensamiento crítico, construir desde las diferencias, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la empatía. Y pues sí, cuando hablamos de competencia global tiene que ver con todo lo que ustedes están colocando en la pantalla y tiene que ver con desarrollar todas esas habilidades en esos seres humanos que están en nuestras aulas para ayudarlos a tener una mirada mucho más amplia y mucho más global. Tiene que ver con amor. Yo me atrevería a decir que sí. En la medida en que somos más empáticos, nos conectamos desde ahí. Tiene que ver con conectar, con aceptar las diferentes perspectivas, entender lo que me rodea. Y entender lo que me rodea comienza por entender cómo somos nosotros, por qué valoramos esto, porque esto es importante para mí, por qué me comunico de esta manera. Y eso me va a ayudar a entender por qué me cuesta o se me facilita interactuar con el otro. Hablamos de bienestar común, aquí está la palabra global, diálogo, ¿qué más? Conocerme. De hecho, nuestros programas que tienen una ruta, un currículum muy bien estructurado, comienza con entendernos a nosotros mismos y partimos de allí. Nuestros programas, tenemos un programa llamado Global Up, algunos de ustedes ya han participado en él. Tiene cuatro, está dividido como en cuatro secciones y la primera de ellas tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y de ahí parte todo. En realmente entender, como lo comentaban algunos de ustedes antes, es valorar nuestra cultura, valorar, entendernos a nosotros mismos, entender nuestra lengua, conocerla y entender por qué valoramos lo que valoramos. Muy bien, habla de redes de apoyo, habla de conciencia global. Efectivamente, cuando hablamos de competencia global y lo bajamos a palabras, hablamos de todo esto. Y si nos vamos a la segunda lámina, yo voy a parar aquí de compartir, Marco, y por favor, si tú puedes compartir. Entonces, fíjese todo lo que mencionamos anteriormente y todas las palabras que están relacionadas a la competencia global. Y cuando nos paramos un momento a reflexionar en las competencias del siglo XXI, que definió la UNESCO, habla básicamente de lo que conversábamos anteriormente, de esa capacidad de solucionar problemas complejos, esa capacidad de tener pensamiento crítico que ustedes lo han nombrado a lo largo de la conversación, esa capacidad de ser creativo para solucionar las cosas, de comunicarme y gestionar mi recurso humano de una forma amable y efectiva, la capacidad de coordinarme con otros, tener inteligencia emocional, el poder tomar decisiones y formular opiniones, tener una aptitud al servicio, ser capaces de negociar y tener flexibilidad para aprender. O sea, todas estas competencias, según la UNESCO, son las competencias que requerimos hoy en día para ser efectivos o exitosos en el mundo en el que nos rodea. Y todo esto tiene que ver con las habilidades que estábamos hablando anteriormente, con ser empático, con las que ustedes nombraron. Entonces, fíjense cómo ya hay, digamos, un marco de referencia que están utilizándose a nivel mundial y lo importante es que esto ya empecemos a desarrollarlo. O sea, ya es un hecho de que tenemos que estar desarrollando esto en nuestros estudiantes. Hay mucha tecnología, pero la parte humana no se puede dejar a un lado. Y todo lo que tiene relacionado a la competencia global es lo que nos va a diferenciar del resto porque nos está desarrollando habilidades humanas para interactuar de una forma distinta. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? ¿No? Vamos entonces con la siguiente pregunta, es una pregunta muy sencilla, básicamente
responder sí o no y la vamos a contestar a través de un poll. Y es la siguiente. Si pensamos en estas competencias del siglo XXI y los líderes de hoy, ¿podemos observar esas características en la mayoría de ellos? ¿Puedes lanzar el poll, Marco? ¿Ya ven la encuesta? Pueden ir respondiendo sí o no. Y en breve compartimos los resultados. 4 de 11 personas participaron. 6, 7, 63% de participación hasta ahora. Si alguien tiene alguna dificultad, obviamente puede usar el chat. 72% de participación. 81%. Ya casi llegamos al 100. Tenemos 2 personas pendientes de responder. Ya que le Mm, dijera que sí, ajá. Ok, bueno, podemos finalizar entonces, Clau. Sí, ya lo puedes compartir. Sí, no sé si todos Fíjense qué ven. interesante. La mayoría de ustedes respondió sí y son 67% contestó sí y un 33% contestó no. Cuéntenos un poco más, los que respondieron sí, los que respondieron no. ¿Qué características ven en esos líderes relacionadas a los que hablamos anteriormente y los que contestaron no, que no están viendo? Aquí podemos tener una votación polarizada, pero ninguna respuesta es mala o buena. Es simplemente nuestra percepción. ¿Quién quisiera compartir? ¿Qué tal? Karina. Yo sí, obvio, respondo desde la individualidad, ¿no? Desde mi subjetividad. Para mí es inherente al perfil del liderazgo todas y cada una de estas competencias. Después, que se desarrollen para bien o para mal, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero para mí no hay líder que se digne de tal o que se precie como tal si no tiene estas capacidades o estas competencias. Algunos podremos coincidir en el uso para bien, otros por ahí no vamos, bueno, ya es otra cosa eso, pero en cuanto a manejo y desarrollo de habilidades, a mí me parece que sí, que tienen que estar. Eh, bueno, eso. Gracias, Karina. No hay respuesta mala ni buena acá. Como dijimos antes, es una respuesta individual, como bien dijo Karina. ¿Alguien más que quiera compartir? Caro, Sí, yo creo que es muy amplio. Es muy amplio porque hablamos de líderes muy jóvenes que están apuntando por un mundo inclusivo, diverso, en un mundo en el que haya equidad, en el que nos entendamos. Hay movimientos pro lenguaje inclusivo, por ponerlo eh, en un tema no tan polémico. Bueno, mentiras, es polémico, pero no tanto. Pero, eh, pero si uno se va a los grandes líderes mundiales, decimos es que nos escuchan, nos entienden. Eh, Estamos volviendo a la fuerza del nacionalismo. eh, entonces es difícil responder la pregunta con un sí o un no, porque hay líderes que, como dice Karina, tienen las habilidades, pero tal vez las están usando, tal vez para beneficio no colectivo, sino local. Y yo creo que nos falta es eso, el pensar desde lo local también en lo global un poco, y desde lo global en lo local. Entonces, no sé, es un sí, hay muchos, pero el problema es que creo que los más poderosos es un no, no utilizan las competencias globales o no eh, no por lo menos como las estamos entendiendo en esta discusión. gracias, Caro. Y yo me uno a ese pensamiento. Yo estoy ahí también. Y es una respuesta, como bien dijo Karina, muy individual y muy personal. Sería ideal.
que todos esos líderes tuviesen esas características. Y mi sueño es que los líderes que son hoy en día jóvenes y que en unos años van a ser nuestros líderes globales o van a tener posiciones donde van a tomar decisiones, tengan esas competencias desde el lugar que la estamos conversando acá, para que vivamos en un mundo distinto. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes que avancemos? Yo Jacqueline contesté, dice, ah, yo tranquila, contesté Jacqueline. que sí, perdón. Yo contesté que sí porque, bueno, depende del contexto de donde estamos, pero también me fijé en los líderes más cercanos a mí, ¿verdad? Sin embargo, como mencionas, en los líderes globales no se ve, pero debería. O sea, y yo siempre digo como, bueno, como ustedes dicen que es muy individual, pero cómo la gente no se corrompe, ¿verdad? Teniendo o estando en los espacios de poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros logramos, como mencionábamos anteriormente, que estamos formando a los líderes del futuro, ¿verdad? A los jóvenes que van a ser esos líderes. Y entonces ahí es donde cobra sentido para mí que nosotros tenemos ese rol clave para poder formar a personas con valores y principios para que puedan generar esos cambios en el mundo, ¿verdad? Nada más quería aportar eso, gracias. Gracias, Vilma. Y bueno, para cerrar, vamos a hacer la última pregunta de este conversatorio y también vamos a irnos a grupos para que ustedes las puedan discutir. Y esta última pregunta es, ¿qué acciones pueden tomar ustedes para comenzar a desarrollar la competencia global en sus aulas, después de todo lo que hemos conversado? Vamos, Marco, a Breakout Rooms y después volvemos. Vamos, hice dos grupos y tenemos 3 minutitos, así que volvemos en un ratito. Bueno, estamos volviendo, estamos retomando la grabación. Ok, bueno, ya estamos casi terminando. Vamos a ver qué se conversó en esas salas. ¿Qué acciones pueden tomar ustedes como educadores de aquí en adelante? ¿Quién le gustaría compartir? Nosotros en nuestro grupo eh, agregamos al aprendizaje del inglés y a la alfabetización digital, que ya en algún momento se mencionaron, propiciar espacios de participación estudiantil donde se habilite la palabra y los estudiantes sean protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, debates, asambleas, aprendizaje basado en proyectos, todas instancias que permiten el desarrollo del juicio crítico, la formulación de opiniones, la resolución de problemas, talleres también de convivencia para desarrollar y propiciar una convivencia saludable, respeto por el otro, empatía, y ahí se nos cortó. Estábamos bastante embalados y se nos cortó. No sé si las chicas, pero bueno, fue eso, básicamente. Gracias, Karina. ¿Quién más quiere compartir? No sé si Magdalena, Mónica, Eloísa o Vilma quieren compartir o Lidia. Yo estaba en el mismo grupo que Karina y Eloísa, sí, y Lidia, perdón. Gracias. Bueno, estábamos hablando con, déjenme checar aquí con quién estábamos Eloísa, platicando. Con Eloísa, ay, sí, Eloísa. Eloísa, gracias, Eloísa. Vilma. Con Ajá. Eloísa estábamos platicando sobre las acciones. Uno de los importantes desde mi punto de vista también es la parte de la actualización docente, el que nosotros estemos actualizándonos constantemente para que también modelemos eso con nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que ellos también se puedan actualizar y todo. También
La lectura creo que es algo que al menos en mi comunidad no tenemos esos accesos a los libros, a muchos aspectos, pero el hecho de dar esos recursos de que puedan leer artículos, que puedan leer libros, eso les puede permitir también estar conectados y formarse para que puedan ellos ser agentes de cambio. Eso, gracias. Gracias, Vilma. Bueno, a mí me encantaría que ustedes se lleven como reflexión esa pregunta y sigan reflexionando entre ustedes cómo poder desarrollar la competencia global en sus estudiantes. Y bueno, para cerrar, a nosotros nos gustaría compartir con ustedes qué significa para FS un ciudadano global. Si puedes compartir, Marco. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de ciudadanos globales, estamos hablando como personas que se ven a sí mismos como miembros de una comunidad global y reconocen que los desafíos que enfrenta el mundo son interdependientes, lo que hablábamos antes. Piensa global, actúa local, y que nuestras elecciones y acciones pueden tener persecuciones para las personas y las comunidades a nivel local y global. O sea, todo lo que hago tiene un impacto. Y también hablamos que un ciudadano global activo participa en interacciones abiertas, apropiadas y efectivas con personas de diferentes culturas y asumen un papel activo en trabajar con los demás para hacer del mundo un lugar más justo, pacífico, inclusivo, seguro y sostenible. Y cuando hablamos de tener interacciones abiertas, apropiadas y efectivas con personas de diferentes culturas, estamos también hablando de nuestras diferencias culturales en nuestro propio país y en nuestra región. Entonces, los invito a que sigan reflexionando. De verdad, muchísimas gracias por participar. En lo personal, para mí fue una conversación muy enriquecedora. Tengo mucha confianza en que los estudiantes que están en manos de ustedes van a ser líderes diferentes en el futuro. No creo que me los encuentre en el camino cuando ya ellos estén en la vida profesional, pero tengo fe de que va a ser una generación muy distinta, mucho más amable y mucho más preocupada por el otro. ¿Alguna pregunta? Sé que Marco tiene un anuncio parroquial que hacer antes de que cerremos, pero nos gustaría saber si tiene alguna pregunta. Muy bien. Bueno, Marco, yo creo que puedes compartir tus anuncios. Sí, muchísimas gracias, Clau. Muchas gracias a todas, a todos que quedaron hasta el final. Realmente estuvimos bastante enganchados. Sabemos que la gente que se fue porque se tuvo que ir, ¿verdad? Si no, hubiéramos seguido participando. Así que, Clau, felicidades. Realmente fue un conversatorio. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Estos anuncios parroquiales realmente son parte de lo que nosotros hacemos en la ley. Nosotros tenemos el índice de competencias globales, que esta es una herramienta muy importante donde podemos identificar la preparación de tu colegio, escuela o institución educativa en el fomento de las competencias globales entre los estudiantes. Si es que todavía no lo llenaron, nosotros vamos a compartirlo en breve. Ya voy a apretar un enter y van a tener los links en español y en portugués. Así que no dejen de llenarlo, pueden llenarlo todos los docentes de la institución, no hay que llenar uno por institución, así que no hay ningún problema con eso. Y si ya participaron, por favor, pueden compartirlo también con su comunidad educativa para que sigamos sumando respuestas. Tenemos más de 4.000 respuestas, así que nos encantaría escucharles y leerles para conocer también ese perfil de la institución y poder trabajar sobre eso, ¿no? Porque obviamente al final de esa encuesta ustedes también reciben en qué escala están en cuanto a desarrollo de competencias globales y eso es un buen parámetro para que nosotros sigamos mirando cómo poder fomentar esto dentro de nuestra institución, tanto con los estudiantes como también con los propios docentes y comunidad educativa en general. No se olviden que tenemos nuestro canal de YouTube en donde nosotros subimos nuestros encuentros, así que van a poder verse, poder acompañar algunas de las discusiones que tuvimos durante este año y también los años anteriores. Así que vamos a compartir el enlace del canal de YouTube y el enlace específico a los programas de miércoles globales, en donde van a poder recapitular todo lo que nosotros estuvimos aprendiendo durante estas semanas, estos años ya, la verdad, porque ya hace tiempo que tenemos este evento. Y hablando de evento, no se pierdan nuestro siguiente evento, que es en 2 semanas. Le vamos a tener a Priscila Pérez, ella es de Costa Rica y va a ser un taller interactivo que se denomina Aprender jugando, el poder de la gamificación en el aula. Este es un evento gratuito, como todos los eventos que tenemos aquí para ustedes. En este taller los docentes aprenderán a usar la gamificación o gamificación, como queramos decir, español, inglés,
para crear clases más participativas, motivadoras y significativas, despertando la curiosidad y la emoción de sus estudiantes. Seguimos en esa línea de lo que tenemos hoy desarrollado, la tecnología, todo lo que tenemos a mano, pero también sin perder la parte humana que es muy importante. Así que en 2 semanas tenemos este evento. También les voy a compartir en breve el enlace directo para que se puedan inscribir. Y también, entre tantas cosas para compartir, tenemos esta encuesta en donde les queremos escuchar. Ustedes son parte, hacen parte de este hermoso evento, ¿no? De este espacio, así que nos encantaría seguir escuchándoles para programarnos para el año que viene, para tener más eventos, más talleres, traer a conferencistas sobre los temas que ustedes creen importantes que podamos debatir, siempre dentro del marco de las competencias globales y el aprendizaje intercultural. Así que escaneen el código QR y si no, yo también les comparto al final el link de la encuesta para que puedan participar. Y no se olviden de acudir a nuestras oficinas nacionales. La mayoría de los países de América Latina hay una oficina de AFS, así que siempre estén atentos ahí también a los programas, a las oportunidades de hacer voluntariado, hacer familia anfitriona y todo lo que nuestra organización ofrece para ustedes. Así que voy a compartir aquí todos los links. Como les dije, pueden encontrar primero el playlist que tenemos en YouTube, el canal de YouTube Daley, también el enlace de inscripción a los miércoles globales, la encuesta de satisfacción y el índice de competencias globales que lo pueden compartir con quienes quieran. También siempre nos preguntan si pueden compartir la invitación a otros docentes, otras personas interesadas en este espacio. Claro que sí, este es un espacio abierto, así que no duden de compartir las invitaciones y les esperamos en 2 semanas otra vez. Así que nuevamente, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final y nos vemos en 2 semanitas y que estén muy bien. Cuídense y buen cierre de Gracias. jornada. Gracias. Chao, chao, Gracias. nos vemos. Gracias. Gracias, Saludos a nos todos. vemos. Bye. Saludos.